Vive como Él vivió, piensa como Él pensó, actúa como Él actuó. Vemos, hermanos, cómo desde la caída Adán y Eva, el hombre ha cambiado su pensamiento y en vez de darle la gloria a Dios, ha entregado su vida al pecado. Y vemos cómo poco a poco el hombre ha dejado de ser semejante a Dios para ser cada vez más parecido a Satanás. Vemos cómo la influencia de otros pueblos atrapaban la mente de los cristianos para alejarlos de Dios y para adorar a sus dioses. Y vemos cómo esa influencia en nuestros tiempos es muy marcada todavía y muy fuerte. Porque vemos a personas idólatras adorando imágenes, incluso adorando a la muerte, dando culto a la muerte. Porque ¿qué es lo que domina en sus mentes? Si su pensamiento le dice que es correcto el aborto, el apoyo a niños transgénero con cambio de género y nombre, cuando en su pensamiento le dice que es correcto el matrimonio homosexual, sin duda alguna es un pensamiento alejado de la verdad, un pensamiento sin sentido, sin un fundamento sólido, un pensamiento que se deja llevar por la corriente, por el interés de este mundo, un pensamiento sin duda alguna dirigido por Satanás. Hermanos, tú y yo tenemos el cambio en nuestras manos. Tú y yo que conocemos la verdad, no podemos quedarnos callados. No nos podemos hacer de la vista gorda. Tenemos que estar listos, preparados para actuar. Porque la influencia de este mundo, hermano, es fuerte y cada vez agarra más fuerza. ¿Cómo estamos enfrentando estas luchas? ¿Estamos preparados para enfrentarlas? ¿Qué pensamiento hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que domina nuestro corazón? Porque sabes una cosa, hermanos, nuestra lucha no va a terminar aquí. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha fuerte que tenemos. Pero estate tranquilo, podemos respirar profundo, porque sabes una cosa, tenemos un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que nos ama, un Dios que cuida su creación, que nos dirige, que nos sustenta. Y que Él ya tenía un plan de salvación para nosotros. Él envió a su Hijo para derrotar a la muerte. Él padeció en carne, sufrió, fue azotado. Él terminó con la obra que el Padre le encomendó. Él terminó con el pecado. Y así lo dice Pedro en el capítulo 4, versículo 1, el pasaje que estamos estudiando. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Qué nos está invitando Pedro, el apóstol Pedro? Que nos dice que debemos estar armados, preparados, con nuestras armas bien puestas y listas para usar. Porque sin duda alguna, hermanos, que pasaremos por una prueba tras otra, pasaremos dificultades, entonces debemos estar debidamente preparados, bien armados. ¿Se acuerdan el enfrentamiento de David con Goliat? Él llegó a la línea de batalla, él iba con su onda, él iba preparado con su arma para enfrentar a Goliat. Él no llegó preguntando, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No, él iba preparado para la guerra. ¿Cómo nos estamos preparando, hermanos, para nuestra lucha diaria? Porque una cosa, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo
y Él nos limpia, nos perdona, nos redime, no significa que nuestra lucha haya terminado. Al contrario, tendremos una lucha, una batalla tras batalla. Por eso es que Pedro nos invita a que nos armemos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Hermanos, nuestro pensamiento debe estar firmemente enraizado en la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hacer que la Biblia, que es la verdad, podamos nosotros entenderla. Tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla, tenemos que creerle a la Biblia, para entonces tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo. Dice Filipenses 2:5, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. ¿Cómo vivió Cristo? Siendo obediente al Padre, siendo humilde. No estimó el ser igual a Dios. Ese es el pensamiento, hermanos, que debemos tener. Que Cristo murió, resucitó, venció a la muerte, que dejó su trono, se humilló y fue obediente y obediente hasta la muerte. Tenemos que reconocer, hermanos, que nosotros no podemos por nosotros mismos. Tenemos que humillarnos y decirle: Señor, aquí estoy, no se haga mi voluntad. Y vaya que muchas veces, hermanos, queremos hacer nuestra propia voluntad, pero después ahí vienen las consecuencias, porque hemos hecho nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. No, hermanos, mejor dile: Señor, aquí estoy, hazme un instrumento en tus manos, quiero ser un siervo para tu gloria, un siervo fiel. Y saben una cosa, hermanos, el Señor nos da fuerza, nos fortalece y nos permite ir de victoria en victoria. Pablo nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, el pecado ya no puede dominarnos como nos dominaba antes. Pablo dice: porque nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que no sirvamos más al pecado, pero vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Debemos humillarnos y ser obedientes, fieles a su palabra, a su voluntad. Hermanos, es el pensamiento que Pedro quiere que tengamos. Es que los cristianos hemos muerto al pecado y que hemos resucitado juntamente con Cristo para andar en vida nueva. Ese es el pensamiento que debemos tener todos los días, hermanos. Dice Pedro: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No podemos seguir viviendo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
¿Qué dice Pedro? Que si has entendido el pensamiento de Cristo y tú tienes ese mismo pensamiento, entonces aléjate de tus pasiones, aléjate de ese pecado que al hombre le parece normal, que al hombre le parece correcto. No vivas más como ellos, no sigas sus costumbres, no permitas regresar a tu yo anterior. No podemos vivir así el resto de la vida, dice Pedro. Lo bueno y maravilloso es que ahora tú y yo podemos resistir a esos deseos de la carne, porque ya no somos esclavos. Podemos decir no al pecado, porque hemos sido rescatados de esa manera vana de vivir. Dice Efesios, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, andar conforme a la voluntad de Dios debe ser un estilo de vida. No es que hoy sí y mañana no. No es que la próxima semana sí voy a andar conforme a la voluntad de Dios y la otra semana quiero descansar tantito. No, hermanos, debe ser nuestra forma de vivir todos los días de nuestra vida. No es una opción. Y como dice Pedro, por el resto de nuestras vidas. Y ahora, en los siguientes versículos, Pedro nos recuerda cómo vivía el mundo pagano en ese entonces. Y después de haberlo estudiado un poco, yo puedo decirles, hermanos, que también está hablando al mundo pagano de hoy, en este tiempo, en el 2020. Dice Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pedro está describiendo la forma de vida de aquellos tiempos. Pero yo también puedo decirles que Pedro está describiendo la forma de hoy en día de nuestro mundo. Lascivia, una palabra que quiere decir exceso de todo tipo, una persona sin restricción moral. Concupiscencias, los deseos impuros, hablando del aspecto sensual. Embriaguez, emborracheras. Orgías, fiestas en las que se busca la diversión y el placer con el sexo, con la comida y con la bebida. Disipación, fiestas de bebidas, parrandas. Vivían en parrandas. Y finalmente, abominables idolatrías. Adorar cualquier otro Dios fuera del único Dios vivo y verdadero. Vemos aquí, hermanos, la vida de muchos lectores originales de la carta de Pedro. Y lo que Pedro les dice es que ya fue suficiente de esa vida vana, sin sentido, una vida desenfrenada. Basta ya ese estilo de vida, querido hermano, querido amigo. Pedro nos exhorta y nos dice, basta ya con el pecado que te ha estado dominando. Basta ya de esas ataduras que no te dejan avanzar, porque sin duda que te has robado tu felicidad, tu tiempo, tu dinero, tus energías, tus pensamientos. Dice Pedro, basta ya, ya fue suficiente. Hermano, solo nos queda vivir no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y es lógico, cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay una transformación, hay un cambio de vida. Y para ellos, ¿cómo les parece? Dice Pedro, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Ellos empiezan a preguntarse, ¿por qué no son igual ya a nosotros? ¿Por qué no te sigues emborrachando?
¿Por qué no tienes más mujeres? ¿Por qué no dices maldiciones? ¿Por qué no robas? ¿Por qué no vas a nuestras parrandas? ¿No ves? El mundo así nos está dirigiendo. Sigamos el rumbo. Creen en el pensamiento de Satanás, porque él les ha puesto ese pensamiento en sus mentes. Y cuando uno trata de ayudarles, hermanos, ¿sí?, cuando uno quiere platicar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Estás en un error. Voltea a ver a Dios. ¿Qué pasa? Nos alejan de sus vidas, se burlan de nosotros, nos ofenden. Eso quiere decir Pedro cuando dice Dios ultraja. Pero saben una cosa, hermanos, lo que ellos ignoran, o a lo mejor no, pero no lo quieren creer, es que un día estaremos delante de nuestro Dios. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice Romanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Segunda de Corintios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Hermanos, el tiempo va a llegar. El momento llegará cuando todos estemos delante de la presencia de nuestro Creador para dar cuenta de nuestras vidas, para que seamos juzgados. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, toda nuestra vida el Señor la conoce. Toda nuestra vida el Señor nos va a decir, esto hiciste, esto dejaste de hacer, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben una cosa, hermanos, gracias a Dios que hemos recibido el Evangelio y que el Evangelio es predicado. Y cuando nos presentemos delante de nuestro Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, el Señor va a ver y va a decir, eres un hijo redimido por la sangre de Cristo, no hay pecado en ti, entra al reino de tu Señor. Amén. Dice el versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan el Espíritu según Dios. Este versículo, hermanos, nos habla de esos cristianos que han sido juzgados en carne por los hombres. Como veíamos, se acuerdan en el capítulo 1, ¿no? Estaban en una persecución, en la más grande persecución dirigida por Nerón. Y muchos fueron juzgados injustamente. Sufrieron el martirio, fueron condenados. Pero este martirio, esta muerte, no fue el fin que ellos esperaban, porque ellos sufrieron por Cristo. Ellos dieron su vida por Cristo. Entonces, ellos habían escuchado el Evangelio y lo habían aceptado y habían creído en Cristo como su Salvador. Entonces, esta muerte era el inicio de la victoria que Cristo ganó y triunfó para ellos y para nosotros, y para todos los que en Él creen como su Salvador. Qué hermoso es saber que nuestro fin no es cuando llegue la muerte, sino que es la victoria sobre la muerte, porque hemos sido resucitados con Cristo. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, ser sobrios es tener una mente sana. Nuevamente, el mismo pensamiento de los primeros versículos, tener la mente de Cristo, armados del mismo pensamiento. Sean prudentes, sean sabios en su manera de vivir, pensar con claridad. Tenemos que pensar y actuar en la eternidad, porque lo que hagamos hoy, hermanos, va a determinar nuestra eternidad. Seamos sobrios y velad en oración. Y nadie puede orar si no tenemos una mente sobria, cansada, confusa, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que fácilmente nos distraen, que quiere que perdamos la dirección, el objetivo.
Por eso es que muchas veces pedimos mal, como dice Santiago, pedimos para nuestros deleites. Una cosa es segura, hermanos, el Señor viene por segunda vez. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero el Señor está cerca y debido a esto debemos estar preparados con nuestra fe fortalecida, con la comunión de nuestro Dios diaria. Sed sobrios y velad en oración. Pedro nos dice, es bueno ser sobrios y velad. Y en el 8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Hermanos, el amor es el sello distintivo del cristiano. Es la marca que nos caracteriza. El amor es la columna vertebral de la vida cristiana. Amen a Dios y amen al prójimo. Es un amor ferviente, un amor intenso, un amor constante que no se cansa de hacer el bien. Nuestra meta es amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. Hermanos, en la verdadera comunión cristiana no estamos exentos de dificultades, de conflictos. Vamos a tener discusiones, vamos a tener pleitos. Pero hermanos, si tenemos amor, eso nos va a ayudar. ¿Para qué? Para ayudar a mi hermano, para perdonar a mi hermano. Dice Proverbios, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No quiere decir que vamos a tapar a mi hermano en su pecado. No, aquí nos invita Pedro a tener una actitud perdonadora, esa actitud de amor por él y hacerle un bien. Dice Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas, pero Dios nos puso en esta iglesia para armarnos, para exhortarnos, para cuidarnos, para amarnos y cubrir los pecados. Vemos ahora cómo Pedro nos lleva del amor al servicio. Sin duda alguna que es el resultado de ese amor ferviente, que entonces podemos servir a nuestro Dios. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. No podemos ser espectadores. No, cada uno tiene una función específica, porque cada uno de nosotros ha recibido un don de parte de Dios. Y cada uno de nosotros debemos administrarlo, como dice Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hemos sido capacitados para servir a Dios en la iglesia, en el mundo. No es solo el pastor, no es solo los ancianos, no es solo los diáconos, no es solo los que están en los ministerios. No, a cada uno se nos dio un don para trabajar en su obra. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Y por eso hay diferentes ministerios en la iglesia, en donde tú puedes poner ese don que Dios te dio para que lo administres y lo ministres, lo realices. Hermanos, el don es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros. Y en nuestro caso, aquí en Ven con nosotros. ¿Qué pasa cuando preguntamos, ¿ya estás en algún ministerio? Y uno dice por ahí, póngame donde haga falta. No, hermanos, no se trata de eso. Dios te ha dado un don específico para utilizarlo en un ministerio específico. Dice 1 Corintios 12, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él
quiso. Él te dio un don específico para que tú lo trabajes en esa área específica para el bien de la iglesia y la gloria de Dios. Entonces Dios es el que va a determinar cuál es el lugar, la función que nosotros vamos a desempeñar en la iglesia. Pero una cosa es el desarrollo y uso de los dones, ¿sí? Que eso es responsabilidad de nosotros. Es Dios quien lo da, pero el que los desarrolla somos nosotros. He aquí la responsabilidad de administrarlos correctamente. Ministrelo a los otros como buenos administradores, dice el versículo. Hermanos, no descuidemos el don que Dios nos dio. Nos ha dado este don y debemos cuidarlo, debemos administrarlo, ministrarlo para el bien de la iglesia y para la gloria de Dios. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecías con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, no podemos estar de espectadores, ¿sí? Tenemos que estar trabajando para la obra de nuestro Dios. Usemos nuestro don, hermanos, para el crecimiento de la iglesia. ¿Te acuerdas de esa parábola de los talentos? Bueno, es un gran ejemplo de buenos administradores y un administrador negligente de los dones de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Dios? ¿Como un buen administrador que usó sus dones para su alabanza y para la iglesia? ¿O como aquel que mejor siempre se quedó en la banca esperando a que lo llamaran? Sabes, hermanos, si estás en Ven con nosotros es porque la iglesia te necesita. Dios te puso aquí con un propósito y no en otro lugar. Hermanos, Dios ha colocado cada miembro en cada cuerpo con una función particular. A cada uno le ha dado un don o varios dones, tal vez, a través de los cuales esa persona, en el lugar que fue colocado, en el cuerpo, pueda servir al cuerpo de Dios. Y por último, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro claramente, hermano, nos está diciendo, si vamos a hablar, tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Que de nuestra boca salga el mensaje de Dios a esa persona que lo necesita, a esa persona que está en dificultad, para que podamos edificar, que exhortemos en amor, que enseñemos sus mandamientos. Todo consejo, toda exhortación debe estar fundamentada en la verdad que es la palabra. He ahí la importancia de la comprensión de la misma. He ahí la importancia cada vez de esta interpretación adecuada y verdadera de la palabra de Dios. Si alguno ministra o ministre, si alguno sirva, hágalo conforme al poder que Dios da. Hermanos, el Señor nos da la fuerza para trabajar, nos da ese ánimo. Muchas veces, quizá a veces nos sentimos cansados y podemos pensar que no vamos a poder. Hermanos, Dios nos da su poder para que ese don pueda ser ejecutado. ¿Para qué? Para que en todo tiempo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, tus dones al servicio, debe ser para glorificar a Dios. Hermanos, tenemos que vivir como Él vivió, que sufrió, que dejó su trono, se humilló. Tenemos que pensar como Él pensó. Él se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestra vida debe ser una entrega total al servicio de nuestro Dios. Y hermanos, tenemos que ser buenos administradores de los dones que el Señor
nos ha dado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos animas, Señor, y nos recuerdas que tenemos que tener tu mente, tenemos que pensar como tú pensaste, Señor. Tenemos que vivir, Señor, de la manera que tú viviste, en obediencia al Padre, en una entrega total. Pero que también, Señor, tenemos que actuar de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de los dones que tú nos has dado, para el bien de tu iglesia, para el bien de tu mundo, Señor, para tu gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.